Muy buenas a todos los estudiantes de concreto reforzado. En este video voy a ilustrar el diseño de una zapata para un muro de concreto reforzado. Entonces el problema dice esto. Pues hay que diseñar una zapata para un muro de concreto reforzado cuyo ancho es 300 milímetros, o sea, esta distancia 300 milímetros. La carga muerta es esta, carga viva 200. La presión que está actuando de 170, la presión admisible de 170 kilonewton sobre metro cuadrado, profundidad de desplante 1,50, el peso del suelo 16 kilonewton metro cúbico y el peso del concreto 24 kilonewton metro cúbico. Se va a usar concreto de 21 megapascales y acero de 420. Entonces aquí hay un esquema de la zapata. Este es el ancho B y pues se va a usar para una profundidad de 1 metro o 1000 milímetros, ¿no? Aunque ese muro pues puede tener mucho más metros. Entonces aquí está la profundidad de desplante y lo primero pues que tenemos que hacer es suponer una altura. Entonces suponemos, por ejemplo, bueno, estas alturas se suponen ya de acuerdo con la experiencia, pero voy a iniciar con 400 milímetros usando un recubrimiento de 70 milímetros, o sea, del suelo a donde está el acero, 70 milímetros. Entonces tendremos que el valor D, aquí D será igual a 330 milímetros. D es este pequeño que se ve acá, o sea, el peralte efectivo. Entonces ya suponiendo una altura y sabiendo que la profundidad de desplante es 1,5, entonces aquí colocamos la altura de 0,40 metros, menos 1,5 nos da acá 1,1 metros. Entonces tenemos que la altura del suelo encima de la zapata es 1,1 metros y la altura de la zapata 40 centímetros o 0,4 metros. Entonces con ese valor vamos a calcular este ancho. Para calcular ese ancho B, digamos que segundo, el ancho requerido B será igual a la carga muerta más la carga viva, eso dividiendo entre la presión efectiva. La presión efectiva pues es la presión admisible menos el peso del suelo y el peso del concreto. Entonces así tenemos, calculando aquí ese Q efectivo, entonces tomamos la admisible que son 170 kilonewton por metro cuadrado y le restamos la del suelo primero. El gamma del suelo es 16 y la altura es 1,1, entonces decimos 1,1 metros por 16 kilonewton sobre metro cúbico y le restamos también la del concreto, son la altura de la zapata es 0,40 por 24 kilonewton metro cúbico. Entonces aquí se obtiene que el Q efectivo realizando esas operaciones es 142,8 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces presión efectiva. Así con eso entonces tenemos que el ancho es la suma de las dos cargas. Observen que aquí en este cálculo no se deben mayorar las cargas, entonces 150 más 200 y eso dividido entre 142,8 y se obtiene un ancho teórico de 2,45 metros. Entonces se adopta un B,
esto es teórico, entonces se toma un valor más práctico, pero mayor, de 2.50 metros. Entonces con SB vamos a trabajar inicialmente el resto del procedimiento. Este procedimiento pues es siguiendo el ACI, pero claro, para sistema internacional. Bueno, una vez que tenemos ese ancho, vamos a calcular el peralte requerido. El peralte, este D de acá, requerido, pues es la altura necesaria de esa zapata ahí, para que la fuerza cortante sea asumida por el concreto y no haya necesidad de colocarle estribos, porque por lo general pues no se le colocan a las zapatas. Entonces digamos, tercero, el peralte requerido. Entonces eso pues está dado por la fórmula en sistema internacional 6 veces cortante último sobre el phi de cortante, el gamma del concreto, la raíz de la calidad de concreto F'C por el B sub W, que para este caso pues es una profundidad acá de 1 metro. Este B sub W no es no es 250. Entonces necesitamos calcular ese cortante último. Cortante último se encuentra como el Q último por la longitud efectiva y por 1. 1 metro pues es el que, repito, insisto, de 1 metro de profundidad. Este Q último pues se calcula como aquí sí, las cargas mayoradas. Entonces para carga muerta es 1.2 por 150 más 1.6 por el 200, que es la carga viva, y sobre el ancho que acabamos de encontrar, que es 2.5, que acabamos de asumir. Entonces ese Q último será para este caso de 200 kilonewton metro cuadrado. Y la longitud efectiva pues se obtiene teniendo en cuenta que la falla por punzonamiento ocurriría aquí. Entonces aquí hay una falla por tensión diagonal, este sería el valor D, y a partir de este D se toma ese cortante. Espero que alcancen a ver, o sea, sería este bloque, o este bloque que es Q sub U. Entonces esta distancia pequeña, esa es L sub E, o L efectivo. Entonces para calcular ese L efectivo, teniendo en cuenta la gráfica, pues como es esta distancia nada más, entonces fíjense que tenemos un valor que se le resta D. Entonces si tomamos el eje de ese muro, entonces desde aquí hasta este extremo hay B medios. A B medios le quitamos medio ancho del muro y le quitamos D. Entonces sería B medios menos el ancho del muro es A, llamémosle A, sobre 2 menos D. Entonces, insisto, es la distancia de aquí a este extremo es B medios. Este pedazo pequeño pues es medio ancho de muro y este valor de D para que dé este bloque pequeño. Entonces así se calcularía esa longitud efectiva. Entonces esto sería igual a 2.50 metros sobre 2, que es el ancho que se escogió, menos el ancho del muro según el enunciado de 300 milímetros en metros sobre 2, y menos el D que escogimos, que es 0.33. Entonces esa longitud efectiva será igual a 0.77 metros.
Teniendo en cuenta eso, entonces ese cortante último será igual al Q último, que nos dio 200 por 0.77 y por 1. Entonces esto es 154 kilonewton. Una vez obtenido, ya reemplazamos en esta fórmula de Peralte. Entonces D será igual 6 por 154. No olvidemos kilonewtons, lo podemos escribir en newtons, 154.000 newtons sobre el phi de cortante 0.75 por el gamma es 1 para concreto normal, la raíz de 21 y por 1000. Entonces este peralte requerido para este caso nos da de 269 milímetros, y pues que, como podemos ver, pues es bastante menor que 330, que era lo que habíamos supuesto inicialmente. Entonces acá está, ¿no? Una altura de 400 y un peralte de 330. Entonces, como nos da muy alto, repetimos el procedimiento con un valor inferior. Entonces, nuevamente, suponemos o supongo ahora un peralte un poco mayor que esto, de 360, de una altura, perdón, de 360 milímetros, y a eso restándole 70 milímetros nos da 290 de peralte. Entonces esto es el peralte. Ahora nuevamente hacemos los cálculos del B efectivo, el B que se necesita, el peralte requerido. O sea, se hace de nuevo ese chequeo. Entonces ya saben que el B efectivo es la suma de las cargas más sobre, el Q efectivo. Entonces, segundo, calculamos ese B, que es igual a 350 sobre el Q efectivo, y este Q efectivo en este caso será igual 170, que ya tenemos, de kilonewton sobre metro cuadrado, menos. Entonces ahora, como la altura de concreto es 360 milímetros, entonces decimos 0.36 por el peso del concreto, que es 24 kilonewton metro cúbico, menos el peralte, este es 0.36 menos 1.5. Para este caso pues nos da 1.14, ¿no? Entonces 1.14 por 16 kilonewton metro cúbico. Entonces este nuevo Q efectivo con estas dimensiones, ¿no? Entonces recuerden que se reemplaza aquí, en lugar de 0.40 tenemos ahora 0.36 y 0.36 menos 1.5 nos da 1.14. Entonces esa sería ahora la nueva situación. Entonces ya evaluamos y nos da que ese Q efectivo nuevo pues es 143.12 kilonewton por metro cuadrado. Listo. Entonces ahora este B será los 350 sobre 143.12. Es ese B. Obtenemos que es 2.44. Entonces, metros, ¿no? Entonces dejamos el B que teníamos antes de 2.50 metros.
O sea, siempre pues hay que tomar un valor lo más práctico posible. Entonces una vez que ya tenemos ese B de 2.50 metros, pues calculamos nuevamente el peralte requerido. Entonces digo acá tercero, peralte requerido, y pues ese es con D igual nuevamente 6B sub U sobre phi gamma raíz de F' C B sub W. Entonces el Q sub U ya lo tenemos, que es 200, nos faltaría ahora la nueva longitud efectiva. ¿Qué cambia en la nueva longitud efectiva? Pues B medios, B es el mismo, A es el ancho del muro, es el mismo, y cambio fue solo D. Entonces aquí en esta longitud efectiva nueva tenemos 2.5 sobre 2 menos 0.30 sobre 2 y menos, ahora esta altura de 290 metros es 0.29, y esa longitud efectiva nueva da 0.81 metros. Listo, 0.81 metros. Con esa longitud efectiva nueva, entonces el cortante último será los 200 kilonewton metro cuadrado por 0.81 metros y por 1, ¿no? Entonces ese cortante último, vemos, que se obtiene ahora es de 162 kilonewton. Lo reemplazamos entonces en la fórmula del peralte, de igual 6 por 162.000 newtons dividido entre 0.75 por 1 por la raíz de F' C, que es 21, y por 1000. Entonces acá obtenemos que ese valor de ese nuevo peralte es 283 milímetros. Este valor ya es muy cercano, entonces 283 milímetros es menor de 290, pero es bastante cercano ya, ¿no? Que era el que teníamos acá. Entonces ya se puede dejar hasta allí. Entonces se toma como altura final 360 milímetros de la zapata y peralte 290. Haciendo un ciclo más en el que dejamos altura de 360, pero el peralte de 280 pues resulta que no nos cumple, porque este valor nos da un poco mayor, entonces dejamos definitivamente ese dato. Entonces una vez que ya se chequeó este peralte y nos da, hacemos ahora el cálculo del acero para momento. Entonces miremos cómo es ese cálculo. Entonces acero para momento. Entonces sería cuarto acero por momento. Entonces aquí pues lo que voy a hacer es dibujar lo de la zapata. Recuerde que este ancho es A de 300 milímetros
Acá tenemos el B. Y la zapata, y supongamos que este es el eje. Entonces, la norma nos dice que tomemos el momento justo en este punto, en la cara del muro, dado que el muro es de concreto reforzado. Si fuera de mampostería, cerámica o de otra mampostería, pues sería un valor distinto. Este es QSU. Entonces, supongamos que le llamo a esto, a esta longitud L'. Pues observen que esta L' sería igual, desde aquí hasta acá es la mitad de B, o sea sería B medios, que ya obtuvimos que era 2.5, de todos modos voy a escribirlo acá. Esto es B, entonces sería B medios desde el eje hasta aquí. Entonces esa L' sería B medios, que es 2.5 sobre 2, menos la mitad del ancho del muro, entonces menos A, digamos en este caso 0.30 es el ancho sobre 2. Entonces así las cosas, eso nos da 1.10 metros, y esto es lo que vamos a utilizar para calcular el momento. Entonces recuerden que el momento de esta carga distribuida es el valor de la carga última por esta longitud L' por L' medios. Entonces calculemos así ese momento último, que es el que necesitamos. Entonces la carga última, que son 200 kilonewton metro cuadrado, por 1.1, esto elevado al cuadrado sobre 2. Entonces ese momento nos da 121 kilonewton por metro. ¿Por qué por metro? Pues porque esto también se toma una profundidad de 1 metro, así. Entonces por eso es por 1 metro. Por metro, ¿no? Listo. Una vez obtenido eso, pues el procedimiento normal, calculamos Rn, que es MU sobre phi B por D al cuadrado. ¿Sí? Entonces el momento último acabado de calcular sería 121 por 10 a la 6, ya queda en newton por milímetro, dividido entre, asumimos o suponemos un phi de 0.9, que luego debe comprobarse, por SB, que para este caso pues era este que advertía, de 1 metro, o sea 1000 milímetros, y por el peralte que nos dio definitivo, que recuerden fue 290 milímetros, y ese 290 al cuadrado. Entonces acá se obtiene que esto es 1.599 megapascales. Entonces 1.599 megapascales nos da RCRN. Aquí para que quede más claro lo vuelvo a escribir. 599 MPa. Con eso, entonces, si la fórmula de la cuantía o el ρ que llamamos, ρ es igual, entonces a 0.85 por F'C, que para este caso es 21, sobre Fy, que es 420 según los datos del problema, factor de 1 menos la raíz de 1 menos 2 veces el Rn, 1.599 sobre 0.85 por F'C, que es 21. Entonces toda esta raíz y allí termina. Entonces este valor de ρ nos da que es 0.00399. Con ese valor de ρ pues calculamos la cantidad de acero requerida. Entonces permítanme escribirlo acá, su S igual a ρ
por B y por D. Entonces a su S será igual 0.00399 por 1000 y por 290. Entonces aquí se obtiene que eso es 1158 milímetros cuadrados. Y entonces mirando las tablas que traen los libros de grupos de varillas y áreas, entonces yo obtengo que son 6 número 16 las que me sirven. Ustedes de pronto pueden considerar que sea otras, pero pues este es bastante cercano. Entonces 1194 milímetros cuadrados, que es muy cercano a 1158, es lo más cercano que he encontrado, pero repito, pues ustedes si desean pueden tomar otro. Entonces esto me da que puedo colocar, distribuyéndola en ese metro que hay acá, una barra número 6 cada 190 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el diseño por momento. Ahora bien, lo otro que se puede hacer o se debería hacer es chequear la longitud de desarrollo. Entonces esa longitud se chequea, colocamos el acero acá, aquí debería ir con línea punteada, y si este pedazo desde aquí, porque esto se toma como si estuviera empotrado, desde aquí hacia allá nos alcanza para la longitud de desarrollo. Entonces digamos cuarto, quinto sería longitud de desarrollo. Entonces longitud de desarrollo sobre el diámetro de la barra es la ecuación que nos dan. En este caso es 9 FY sobre 10 lambda raíz de F'C por entonces un phi que es del recubrimiento de la, un phi que es del diámetro de la barra, y otro psi, perdón, que es de la, esto es del diámetro del recubrimiento, que es ese epóxico, y esto de la posición de la barra, sobre, entonces tenemos C sub B más KTR sobre el diámetro de la barra. Entonces atendiendo a la posición, ustedes pueden revisar que phi sub R es igual a phi sub D igual a phi sub P, y en todos los casos es 1.0. ¿Por qué? Pues porque una es por diámetro, otra por recubrimiento, si es barra superior o no. En este caso pues no lo es, y el recubrimiento, las barras no tienen ningún tipo de epóxico. Entonces eso sería en ese caso. El KTR sabemos que es 0, porque como es el índice de refuerzo transversal y no tiene refuerzo transversal, es 0. El C sub B se toma el menor valor entre la distancia del acero a cualquiera de las caras, entonces puede ser este pequeño aquí, que son 70 milímetros, o desde la otra cara, que ahorita les hago el dibujo, que voy a utilizar lateralmente un recubrimiento de 40 milímetros, que se puede usar también 70, pero voy a utilizar 40. Entonces C sub B es el menor valor del espaciamiento sobre 2, que en este caso sería 85 milímetros, no, 85 no, sí, 395 milímetros, que es la mitad de este, y el otro pues como digo 40 milímetros, entonces voy a tomar C sub B igual 40 milímetros, entonces se toma el menor valor.
Pero recuerden que también el código me advierte que este C sub B sobre D sub B más KTR no debe exceder 2.5. Es como un factor de seguridad para que no hayan fallas por falta de longitud de anclaje o de desarrollo. En todo caso, al calcularlo, teniendo en cuenta que el diámetro de la barra número 16 es 15.9 milímetros, entonces al hacer este cálculo de LD sobre el diámetro de la barra igual, entonces 9 por 420 sobre 10 por la raíz de 21. Aquí pues recuerden que el lambda es concreto normal 1 y acá por 1 sobre C sub B sobre D sub B. Entonces este 40 sobre 15.9 nos da 252, entonces usamos 2.5 y esto nos da 33 diámetros. Entonces con eso ya podemos obtener la longitud de desarrollo. Entonces longitud de desarrollo será igual a 33 por el diámetro de espejo de acá, que es 15.9 milímetros. Entonces obtengo que esos son 525 aproximadamente milímetros, y pues es mucho mayor que la longitud que tengo disponible. De la longitud que tengo disponible, pues recuerden que es todo este tramo, ¿sí? O sea, es mayor que B medios, o B medios más A, en este caso, fíjense, B medios más este A, ¿sí? Más A medios. Entonces voy a colocar aquí que muy superior a de 2.5 dividido entre 2 y 0.3 también dividido entre 2 más, entonces mucho mayor que 1400 milímetros. Pues ok, esto nos chequea. Listo, entonces estando ya la longitud de desarrollo, miremos cómo sería el diseño final. Diseño final, siempre hay que hacer un bosquejo que nos represente ese diseño final. Entonces ya sabemos, en altura esta altura es 0.36. Aquí tenemos el suelo. Este ancho del muro pues es 300 milímetros. Acá tenemos que es 2.50 metros. Y la profundidad de desplante pues es 1.5 metros. Ahora bien, eso sería allí. Cómo va distribuido, entonces voy a dibujar esta parte, esta profundidad de 1 metro. Entonces la dibujo aquí. ¿Cómo iría? Entonces decía que voy a dejar acá un recubrimiento lateral de 40 milímetros y del fondo acá de 70 milímetros. Se puede usar 75 y 75, y entonces coloco una barra. Estas son las barras número 6. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estas son número 6 cada 190 milímetros. Entonces estos espacios son 190 milímetros. Todos estos
etcétera. Entonces digamos que ese sería el diseño final. Ahí yo creo que se alcanza a ver un poquito, miremos acá. Ese sería el diseño final. Entonces al chequear estos 190 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Esto es centro a centro, ¿no? Entonces 190 por 5 espacios nos da 950 milímetros más 40, pues nos da 990, que es 1 metro en total, que esto es lo que estamos utilizando, milímetros. Entonces eso sería el diseño final de la zapata. Nos quedaría faltando el chequeo de ductilidad que normalmente chequea. Entonces ahí lo dejo, el diseño final de la zapata. Miremos cómo sería el chequeo de utilidad, si les interesa. Entonces se hace igual que en vigas. Chequeo de phi, que supusimos que era 0.90. Entonces para ese chequeo lo que tenemos que calcular primero es, recordemos que E sub t es igual a d menos c sobre c por 0.003. Entonces tenemos que calcular este c. El d, sabemos que d es ya 290 milímetros. Entonces para calcular el c necesitamos el valor de A. Recuerden que A es la profundidad del bloque de compresiones. Aquí esto es A y esto es 0.85 F'C. Entonces este valor de A se calcula con la ecuación, con el equilibrio de esta tensión aquí, como A sub S por Fy sobre 0.85 F'C y por B. Entonces al calcular ese valor de A, que lo hice por acá, tengo que es 28.1 milímetros. Un bloque de compresiones es pequeño, insisto, eso normalmente chequea tanto en zapatas de este tipo como en losas macizas. Entonces ahora el C pues es el valor de A sobre beta 1, recordando que beta 1 es un concreto normal. Entonces 28 sobre 0.85 y eso me da 33.1 milímetros. Entonces ya puedo reemplazar acá en E sub t igual, entonces 290 menos 33.1 sobre 33.1 por 0.03, que es la deformación unitaria del concreto en la falla. Entonces ahí se obtiene que esto es 0.0233 y eso pues es mucho mayor que 0.005, que es el valor de utilidad. Entonces phi igual 0.9, diríamos ok, entonces sí chequea de utilidad. Entonces pues eso sería lo último. Entonces espero que este video les sea útil y que les vaya muy bien en estos temas de diseño. Y ahí pues les dejo el diseño final. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.